Damos la bienvenida, apreciados hermanos y amigos. Haremos el estudio para este día miércoles, que dice, un llamado al compromiso. Así que con esto vamos a tratar de descubrir el estudio de este día. Oremos. Amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, agradecerte y pedirte en este momento que tú nos puedas guiar en el estudio de tu palabra y poder encontrar el fundamento de la iglesia que tú estableciste en esta tierra. Ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para dar inicio, como usted puede ver en pantalla, vayamos a la palabra de Dios, el libro de San Mateo, capítulo 16, el versículo 18. Un texto para muchos controversial, un poquito delicado de responder, ya que hay diferentes posturas. Pero vayamos a la sola Biblia y los argumentos que ella nos presenta para tener la conclusión que tendremos. Cristo, fundamento divino de la iglesia. ¿Qué dicen las Escrituras? Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos cuando leen este pasaje, en especial nuestros hermanos católicos, el papado fundamenta de que él tiene el poder, las llaves del reino de los cielos, y que la iglesia de Cristo está sobre Pedro. Pero hagamos un análisis de este pasaje. El que dice, y yo también te digo, es Jesús, que tú eres Pedro, Simón Pedro. En griego, Pedro es Petros. Y sobre esta roca, la palabra es Petra. Pareciera decir que Pedro es la roca, pero no. Está diciendo que tú eres Pedro, Petros, y refiriéndose a sí mismo Cristo Jesús, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué argumentos tenemos para concluir de que no es Pedro el fundamento de la iglesia, sino Cristo Jesús? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirma vez tras vez que Cristo es la roca. Jamás Pedro más tarde también enseñó que Él es la roca, ni ninguno de los apóstoles. Todos tenían la misma convicción, tanto del Antiguo como del Nuevo, que Cristo es la roca. Por lo tanto, Él es el fundamento de la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Una Petra, cuando dijo Jesús, y sobre esta roca, significa que es una roca grande, fija, inamovible, como usted ve en imagen. En cambio, la palabra Petros es una piedra pequeña o un canto rodado. De manera, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva y esa roca es Él mismo. Jamás Pedro comprendió, ni los otros, de que Él era el fundamento de la iglesia. No tenemos el tiempo, pero pudiéramos demostrar con argumentos sólidos, bíblicos, de que realmente ni Pedro ni nadie de los apóstoles comprendió que cuando Cristo dijo sobre esta roca, se estaba refiriéndose a Pedro. La pluma inspirada por esa misma razón dice que esa roca es Cristo Jesús, al igual que las propias Escrituras. Por lo tanto, por eso es que durante 6.000 años la fe ha sido edificada sobre Cristo y la iglesia 2.000 años. La ira satánica
han azotado la roca de nuestra salvación, que es Cristo, pero ella sigue inconmovible, porque es el fundamento Cristo Jesús. Si aplicaríamos a Pedro, tendríamos muchos problemas hermenéuticos con el texto. Por ejemplo, solo uno de ellos. Cuando dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pues si Pedro es la roca, Pedro fue vencido por el Hades, está muerto. De manera que no se puede aplicar. Recomendamos el estudio de este versículo importante para entender que Cristo es el fundamento de la iglesia. En cambio, cuando vemos esta mujer, una mujer distinta a la mujer pura, vemos que esta mujer está sentada sobre la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que simboliza que está cimentado o fundamentado sobre lo humano. Apocalipsis capítulo 17, verso 3, dice la Escritura: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada, mujer sabemos que es iglesia, sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando hablamos sobre este tema, muchos dicen: creo que todas las religiones son hechas por humanos y no quiero tener nada que ver con las iglesias organizadas. En parte tienen razón, pero no hemos de olvidar que hay una iglesia organizada que Cristo estableció y no está sobre hombres. El fundamento es Cristo Jesús. Como vemos, esta mujer cabalga sobre la bestia. Ella se cimenta en ese poder para controlar el mundo. Esta iglesia está cimentada no en la roca, que es Cristo Jesús, sino que está cabalgando, controlando, está cimentado su poder sobre la bestia, poder civil. Por lo tanto, Babilonia es un sistema religioso hecho por los hombres. Y cualquier líder religioso que sustituya la voluntad revelada de Dios en las Escrituras por opiniones o tradiciones humanas, está formando y está fomentando la confusión babilónica. Así que, queridos hermanos, esta iglesia, distinta a la de Apocalipsis 12, su fundamento es humano, pasajero, temporal. No es lo mismo la iglesia que Cristo levantó y su fundamento es la roca viva, nuestro Señor Jesucristo. Vayamos un poquito más. Como usted puede ver, iglesia-estado, Babilonia. Cuando vamos a la historia, a la parte histórica, en los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa, guardaban relación, vínculo. Por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real como rey, un poder civil, el Estado, también podía hablar en nombre de los dioses, símbolo de iglesia, religión, pues el rey tenía esa doble función. Por eso, decretó bajo pena de muerte la adoración de la imagen de oro que él levantó, que está en el libro de Daniel capítulo 3, una historia magnífica, que creemos que tiene un cumplimiento para el tiempo del fin. Es una historia que tiene una aplicación local, pero que se llegará a aplicar para el tiempo del fin de una manera mundial. Así que, en los últimos días de la historia de esta tierra, resurgirá un sistema de iglesia-estado. Usted dice, ¿es posible? Si leemos la Biblia y analizamos, podemos concluir que sí. La Babilonia espiritual,
con un líder espiritual que pretenderá hablar en nombre de Dios. Declarará que su palabra es palabra de Dios misma y sus mandamientos los mandamientos de Dios. Así que como en la Babilonia histórica era normal la unión de iglesia y Estado, de la misma manera la Babilonia espiritual hará de esa unión iglesia-Estado. Hoy quizás está un poquito lejos de hacerse realidad, muchos dirían. Pero querido hermano amigo, cuando estudiamos las profecías y hacemos un seguimiento, podemos tener la certeza de que estamos a las puertas de esa realidad. Cuando Babilonia hará esa unión de iglesia-Estado y todas las profecías descritas en el libro de Daniel y Apocalipsis, veremos su cumplimiento literal. Finalmente, para ir concluyendo, este poder es aún mucho más de lo que usted se imagina, este sistema falso. Tanto es que está en el lugar de Dios como Dios. Vayamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice la Escritura: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sugerimos la lectura de este capítulo del apóstol Pablo, el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, donde encontramos otras características de este mismo poder, la Babilonia espiritual, con algunos detalles que realmente valen la pena hacer su estudio. ¿En quién cumplen estas palabras de forma impresionante, de forma exacta, como ningún otro, lo que estamos viendo? Durante siglos, los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en esta tierra. Por ejemplo, en su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró: sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Queridos hermanos y amigos, esto es una gran blasfemia. No hay hombre o mujer, un mortal, el grado que tenga, que ocupe el lugar de Dios en esta tierra. El que ocupa en este momento es el Espíritu Santo. Cristo, el Hijo de Dios que vino hace 2000 años atrás. Pero las Escrituras no nos muestran a ningún ser humano que tenga esta categoría. Pero este poder afirma que Él es Dios en la tierra. Un poquito más, el diccionario eclesiástico Ferraris añade: el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Por eso es que la profecía describía a esta mujer llena de blasfemias, porque realmente esto es una blasfemia. Querer decir o declarar de que ocupan el lugar de Dios. Por eso el apóstol Pablo ya había escrito sobre ese poder en su carta a los tesalonicenses, que habría un poder en esta tierra que declararía estas palabras haciéndose pasar por Dios como Dios. Queridos hermanos, estamos llamados
a ponernos del lado de Dios, a fundamentar nuestra fe en el fundamento verdadero que es Cristo Jesús. Por el otro lado, esta mujer llama la atención al mundo entero con las cosas que estamos descubriendo y que nosotros debemos ponernos del lado de la verdad, del lado de las Escrituras, y que no debemos ceder por nada a ser arrastrado por este tipo de conceptos, porque hemos descubierto que este sistema falso, Babilonia espiritual, está fundamentado en conceptos, tradiciones humanas. En resumen, hoy hemos aprendido que el único fundamento verdadero de la iglesia es Cristo mismo. Él es la roca viviente tanto del antiguo como del nuevo. Es por eso que la iglesia sigue en pie. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En cambio, este sistema falso cimenta su poder sobre esta bestia, poderes civiles de este mundo. También vimos que en la Babilonia histórica había una relación normal entre iglesia y Estado. Ejemplo, Nabucodonosor. Es por eso que cuando la Biblia habla del Apocalipsis, de la Babilonia espiritual, nos está llamando nuestra atención de que habrá un sistema de iglesia-estado y que hará cumplir todo lo que ella desea. Finalmente, vimos quién es ese poder, a quién representa. Tanto es que se siente en el lugar de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Vimos las palabras que ellos mismos describen y realmente podemos concluir que son blasfemias. Pero nosotros, como hijos de Dios, hemos de estar fundamentados solo en Cristo Jesús y en su verdadera iglesia para poder escapar de la influencia de esta mujer que está embriagando al mundo entero. Queridos hermanos y amigos, agradecerles porque realmente estamos pasando tiempo en un aprendizaje que va a ser de ayuda para usted. Comparte este mensaje con sus amigos, seres queridos, y que por medio de esto podemos llegar a muchas almas. Que el Señor les bendiga, y por la gracia de Dios estaremos el día de mañana para continuar en el estudio de la escuela sabática.